¿Cuáles de los siguientes subconjuntos de R3 son subespacios de R3? Muy bien, entonces aquí nos dan tres conjuntos, nos dice aquí el conjunto de todos los vectores de la forma. Entonces se presentan tres casos que tienen estos vectores, tienen estas formas con estas condiciones. ¿Cuáles de ellos son subespacios de R3? Entonces, el único que es subespacio ahí es el B. Bien. ¿Cuál es la pista ahí para identificar este tipo de ejercicios? Para saber si es un subespacio o no. Cuando te presentan estas ecuaciones, este tipo de ecuaciones, que utilizan acá las componentes del vector, entonces estas condiciones, digamos, mira que si tú esta condición toda la igualas a cero, te va a quedar, por ejemplo, digamos, está así. Podemos pasarla hacia el otro lado, entonces, mm, aquí, menos c. Entonces, cuando ves que toda la ecuación se puede igualar a cero, siempre va a ser un subespacio. Bien, la condición que te dé. Porque, digamos, puede darse el siguiente caso. Digamos que te den, digamos, a más b igual a 2, por ejemplo, o cualquier otro número, que no sea cero, digamos, diferente de cero, digamos, aquí el 2. Entonces, cuando te dan una condición igual a un número que no es cero, en ese caso vamos a poder decir que no es un subespacio. Esa es como la pista, la clave ahí, para verlo así de entrada, para mirar cuál es o no es un subespacio. Bien, bueno. Entonces, el único que es un subespacio es ese, los otros dos no son, entonces. Pero igual la pregunta no nos dice probar ni nada de eso, pero lo vamos a hacer, ¿vale? Como para explicar más el ejercicio. Entonces, primero vamos a mirar por qué el A y el C no son, y por último miramos el B, porque sí es. De todas formas, abajo en la descripción yo dejo así por capítulos. Si te quieres saltar alguna de las pruebas, pues vas allá directamente. Bueno, entonces vamos con el A. Resulta que este de aquí no es un subespacio de R3, porque el tercer término, voy a agrandar un poquito, el tercer término es 2, o sea, es diferente, no es cero, ¿sí? Porque resulta que siempre, digamos aquí, ¿cuáles de los siguientes subconjuntos de R3? Aquí se toma como que R3 es el espacio vectorial y los de acá son subconjuntos de R3. Entonces, siempre en este caso, el R3 sería el espacio vectorial. Entonces, debemos coger el vector 0 de R3. Entonces, decimos, cambiémosle de color, mejor. El vector 0 de R3, ¿sí? Que sería este, ¿no? 0, 0, 0. Este vector sí o sí, el vector 0 de R3 sí o sí debe pertenecer a ese conjunto que se está armando acá. Pero pues no pertenece, no va a dar. Entonces, este vector, este vector 0 no está en el conjunto de A. El conjunto, llamémoslo así, A, de la primera parte, pues A. ¿Por qué no va a estar? Porque el conjunto de A, la última componente siempre es 2. O sea, nunca va a ser 0 este aquí. Entonces ya ahí no, este 0, este vector 0 nunca entraría acá. Bueno, ese sería el argumento ahí. Bien. Vamos con el C. ¿Por qué el C no es un subespacio? Bueno, resulta que aquí el conjunto C dice que son vectores ABC, pero la tercera componente, la componente en C siempre dice que es mayor que 0. Entonces, por ejemplo, digamos que A valga 1, B vale menos 2 y C es mayor que 0. O sea, C siempre tiene que ser positivo. Entonces, digamos que sea 5. Entonces, este conjunto sí pertenece al conjunto del C. Pero este de acá, digamos aquí 1, menos 2, menos 5, ya no pertenecería, ¿no? Porque esta última es menor que 0. Ok, entonces este no pertenece, este sí. Son ejemplos nomás. Bien, entonces, con un solo ejemplo podemos verificar que no es un subespacio porque si tú tienes este conjunto, este vector de aquí, este vector pertenece al conjunto, ¿sí? Porque el 5, la última componente, es mayor que 0. Las otras dos componentes no nos interesan, pueden ser ceros, pueden ser, ¿qué te digo? Puede ser cualquier número, la verdad. Bueno, entonces podríamos utilizar aquí dos argumentos.
para decir que no, no pertenece. Primero porque si el C es mayor que cero, entonces el C nunca va a ser cero. Entonces el vector C nulo de R3 tampoco va a entrar acá. Esa sería una forma, ¿sí? Voy a hacerlo con las dos maneras, ¿vale? De las dos maneras. Entonces, el, te digo, el vector cero de R3, que es este, entonces vamos a decir que no está en el conjunto. ¿Por qué no está en el conjunto? Porque la última componente, la componente en C, esta componente, debe ser mayor que cero, ¿sí? Porque, bueno, el vector no está en el conjunto porque, escribámoslo, argumentémoslo bien, escribámoslo todo, porque la tercera componente debe ser mayor estricto, o sea, no es mayor igual, no, debe ser mayor que cero. Y el vector cero, pues tiene la última componente de cero, o sea, no entra ahí. ¿Listo? Diferente si hubiese estado aquí, por ejemplo, C mayor igual, C mayor igual, pero aquí C estricto mayor que C. Bueno, esa sería una forma. Y la otra forma es con el escalar. Entonces resulta que si tú tienes ese ejemplo que teníamos ahí, hagámoslo aquí en amarillo. Entonces, digamos, tú tienes un escalar, sea el escalar, menos uno, por ejemplo, menos uno, un escalar negativo. La idea es que funcione con un negativo. Vamos a mirar que se hace el cambio. Entonces, si tú el escalar lo multiplicas a ese vector, a este vector que pertenece al conjunto, pero al multiplicar el escalar, un escalar negativo, nos va a quedar así. Y la tercera componente cambia de signo. Entonces ya la tercera componente se vuelve menor que cero. La tercera, las otras dos no nos interesan. Entonces, como la tercera componente queda menor que cero, entonces el conjunto no es cerrado bajo el producto por un escalar, ¿sí? Entonces, el conjunto, entonces no es cerrado. Bajo la multiplicación por escalar. Bien, porque mira que con escalares negativos, la tercera componente, si está positiva, te la cambia en negativa. Bueno, pues sí, no, porque si es negativa, te queda positiva, pero igual si es negativa, este no pertenecería. Bueno, esas serían dos formas. Mira, son dos formas para argumentar que el tercero no es. Ok, bien. Bueno, ahora sí, vamos a mirar el segundo, el B, porque sí es, vamos a hacer todo, entonces vamos a hacerlo acá al lado mejor. Entonces, para hacer el B, para el punto Hagámoslo B, acá en otra hoja. entonces este sí es un subespacio de R3, entonces vamos a caracterizarlo mejor. Vamos a escribir aquí, bueno, R3, este sería el espacio vectorial sobre el que vamos a trabajar. Y el conjunto B lo vamos a llamar, lo caracterizamos mejor ya como un nombre así, vamos a llamarlo H. H quiere decir que son vectores ABC, donde la tercera componente, C, es igual a la suma de las otras dos, a la suma de A más B. Queda mejor así llamarlo. Bueno, entonces vamos con la primera condición, que es la del cero. Resulta que el vector cero, el vector cero de R3, que es este vector, efectivamente sí pertenece a H. Entonces, sí pertenece a H, ¿sí? ¿Por qué? Fíjate que para que pertenezca a H debe cumplir esta condición. Esta es la condición para entrar a H. Yo la llamo, bueno, pues no, casi nunca lo vas a encontrar en los libros así, pero a mí me gusta llamarla así, condición del conjunto. Bueno, en este caso lo hemos llamado H. Entonces, este vector cero efectivamente cumple con esta condición porque la tercera componente del vector cero es cero y acá nos da cero más cero. Efectivamente se cumple, o sea que no hay ningún problema ahí.
Bueno, ya teniendo esta primera, ahora vamos con la cerradura bajo la suma. Para la cerradura bajo la suma necesitamos dos vectores de h y hay que diferenciarlos, entonces los voy a diferenciar así. A sub 1, b sub 1, c sub 1. Este vector pertenece a h y cogemos otro vector a sub 2, b sub 2, c sub 2 que pertenece a h. Si estos vectores pertenecen a h, entonces ellos de entrada sí o sí, entonces fíjate, si ellos pertenecen a h, ya cumplen con esta condición de h. Entonces vamos a escribirla acá. Es aquí, c sub 1 sería igual a sub 1 más b sub 1. C sub 2 sería igual a sub 2 más b sub 2. Bueno, estas condiciones son supremamente importantes porque ahora la vamos a utilizar en el argumento aquí de la demostración. Entonces, aquí hacemos la suma. Ahora lo que viene es esto. Hacemos la suma de los dos vectores que hemos tomado ahí. Y aquí la suma es súper fácil. Aquí la suma es cogerla del espacio vectorial en el cual estás trabajando. En este caso es R3, o sea que en este caso es la suma de componente a componente. Bien, aquí nos resultó este vector. Este vector es el que debemos garantizar que pertenece a H. Para que pertenezca a H, debe cumplir la condición de H. Quiere decir que esta tercera componente debe ser la suma de las otras dos componentes. Entonces trabajemos con ese vector así de la siguiente forma. Entonces aquí colocamos la condición de H. Entonces, la tercera componente, C sub 1 más C sub 2, debe ser igual a la suma de las otras dos, pero pues no lo podemos colocar de una esa suma. Eso es lo que vamos a probar. Pero nosotros sí sabemos que C sub 1 y C sub 2, eso sí lo tenemos fijo acá, esto sí es seguro. C sub 1 es esto y C sub 2 es esta parte. Entonces la reemplazamos acá. C sub 1 es igual a sub 1 más B sub 1. Y C sub 2 es igual a sub 2 más B sub 2. Ahora, nosotros necesitamos que nos quede aquí necesitamos que nos quede A sub 1 más A sub 2. Entonces aquí hacemos el intercambio de estos dos. De aquí, hacemos así. Cambiamos posiciones. Así. Esto lo podemos hacer voy a escribirlo acá, propiedad. Esta es propiedad conmutativa de la suma, ¿sí? En R, en los reales, en los reales. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque resulta que todas estas letras de aquí son números reales, a la larga son reales, porque estas letras A, B son componentes, mira, son componentes de un vector, y este vector pertenece a H, y H es un subconjunto de R3. O sea, sabemos que es un subespacio, pero hasta ahora no hemos llegado allá. O sea, lo que sabemos es que estos vectores a la larga pertenecen a R3. Entonces, si pertenecen a R3, cada componente es un número real. Entonces, podemos utilizar sus propiedades en los reales, pero en los reales, ¿sí? O sea, ya cuando están así por fuera, ¿sí? Solitas aquí los números o las letras. Bueno, entonces ya estamos aquí. Entonces, fíjate que ya hemos conseguido esto. Se resulta que la tercera componente es igual a la suma de la segunda componente, mírala aquí, más la segunda componente. Y esa es la condición de H. O sea, esto es como si fuera la C, esto es como si fuera la A y la B que inicialmente estaba en el ejercicio, ¿sí? Entonces, bueno, entonces ahí lo hemos probado. Así que si es cerrado a la suma. Entonces, para finalizar aquí este pedacito, vamos a escribir que este resultado mm, está en H. Significa que H efectivamente sí es cerrado bajo la suma. Si quieres lo puedes escribir aquí, H es cerrado bajo la suma. Ahora vamos con la tercera condición.
La tercera es la cerradura bajo el producto por escalar. Bajo el producto o la multiplicación. Bajo el producto o multiplicación, como lo quieras escribir. Bajo el producto por escalar. Vector por escalar. Entonces, para esta condición vamos a necesitar un alfa. Casi siempre se le llama alfa o K. Bueno, la verdad, pues sí, ahí puedes escoger otra letra. No hay problema con eso. Alfa escalar. Y tomamos un vector del conjunto H. En esta ocasión ya no es necesario que pertenece a H. En esta ocasión ya no es necesario diferenciarlo con subíndices porque solo es un vector. Entonces, sí, no es necesario ahí. Bueno, eso es lo que necesitamos ahí. Ahora hacemos el producto. Ah, bueno, aquí se me olvidaba algo acá. Entonces, como este pertenece a H, sí o sí cumple la condición de H. La condición de H para este vector sería que C es igual a A más B. Y esto ahorita lo vamos a necesitar más abajo. En el argumento lo vamos a utilizar. Bien, entonces ahora hacemos el producto escalar por vector, que sería alfa por el vector. Esta operación también la cogemos, es heredada, o la cogemos de R3, del espacio vectorial. O sea que es súper fácil. El escalar ingresa a multiplicar a cada componente. Aquí, la verdad, nunca te va a parecer nada extraño. Ok. Y este vector que resultó aquí es el que debemos verificar si pertenece a H. Para que pertenezca a H, esta tercera componente debe ser igual a la suma de las otras dos. Entonces, condición de H. Entonces, alfa C debe ser igual a las otras dos, pero igual no lo puedes colocar de una. Ahí es donde utilizamos, ahí es donde utilizamos esto que te decía, siempre lo vas a utilizar. O sea, tú colocas aquí, este vector pertenece a H y de una le colocas la condición. Y esta condición la utilizamos acá. Entonces resulta que C, mira, C es igual a A más B. Lo reemplazamos acá. Alfa va a ser igual a A más B. Todos estos son números reales. Alfa es un escalar, pero bueno, a la larga es un número real. A y B también son reales porque hacen parte de un vector que pertenece a H y H es su conjunto de R3. Bueno, entonces, como todos son reales, aquí podemos utilizar propiedad distributiva. Voy a escribirlo acá mejor. Entonces la distributiva sería alfa por A más alfa por B. Esto es, voy a escribirlo acá, el argumento propiedad distributiva en los reales. ¿Sí? Bueno, y ya mira, ahí vemos que la tercera componente es la suma de la primera y la segunda componente. Mira, ¿sí? Ahí ya quedó. Entonces, ¿qué podemos concluir ahí? Que entonces, vamos a decir aquí, entonces, este resultado está en H. O sea que H sí es cerrado bajo el producto por escalar. Ok, entonces mira, se cumple, en esta sería la tercera condición. Se cumple la segunda condición. Se cumple la primera condición. Mm, por lo tanto, pongámoslo acá en rojo. Al cumplirse todo esto, todas estas tres condiciones, podemos decir, por lo tanto, H es su espacio vectorial de R3. Y ahí ya terminaríamos el ejercicio. Bueno.